Hola, buenas tardes. Mi nombre es Darío Sebastián Cerrate Ceballos y en este video voy a explicar en qué consiste la actividad número uno de la materia de lenguajes de interfaz. Me voy a apoyar en este caso en lo que es el tablero de Classroom, en las actividades que entregué y en la documentación que fue necesaria de revisar para hacer las actividades. Primero, aquí nos encontramos en la actividad uno. La actividad uno se puede como que subdividir en tres actividades, el cual consiste en la primera. Vemos que es el acuse de recibo. ¿En qué consiste esta actividad? Pues en esa subactividad. Esta actividad consiste en revisar lo que es la instrumentación didáctica y hacer un resumen de lo que es el documento que se revisó, mínimo de 2 hojas, y verificar verificar en qué consiste la instrumentación, perdón, didáctica de esta materia. En este caso podemos ver que tenemos el documento de la instrumentación didáctica, el cual es el siguiente. El documento se compone de lo que es las características de la asignatura, las horas teóricas, los créditos, las horas prácticas, las claves, el nombre y la carrera que se va a cursar. Después da un resumen de lo que es la asignatura, la importancia de la asignatura y los objetivos de la misma. Posteriormente se enfoca en lo que son las competencias de la materia. Entonces, se ve lo que es en la competencia uno, se va a ver lo que es la importancia del ensamblador, los registros de un procesador, la memoria principal, las interrupciones, llamadas de servicios, modos de direccionamiento y el proceso de ensamblado y encadenado, así como las operaciones de mensajes en pantalla o el desplegado de mensajes en pantalla. Posteriormente aquí se puede ver como que la ponderación de las actividades o de la actividad o de la competencia en sí, qué es lo que se va a evaluar y de qué manera y cuántos puntos se le va a asignar. Una tabla de nivel de desempeño que indica qué tanto le ha dedicado el alumno a la competencia, subdividiéndolo en diferentes niveles de desempeño, siendo el alto el excelente de 90 a 100 puntos, ya que aquí como que el intervalo de calificaciones de 1 a 100, de 90 a 100 puntos, de 81 a 90, de 70 a 80, y finalmente de 0 a 0, el cual es insuficiente, o siendo el 70 para abajo, o sea, 69 para abajo, siendo insuficiente. Se tiene la matriz de evaluación que indica qué aspectos va a evaluarse y cuántos puntajes se le va a dedicar a cada cosa. Y así se va con cada competencia. Vamos a la competencia 2. La competencia 2 consiste en las herramientas que se va a utilizar, más que nada, el ensamblador y el encadenador a utilizar, los cuales los veremos más adelante en otras actividades. Después, cómo se denotan los ciclos, cómo se capturan cadenas, comparaciones, saltos, eh, cómo se usan los condicionales aquí, que son una gran cantidad de condicionales que evalúan diferentes estados, ya sea de memoria o de algunas características del lenguaje ensamblador, cómo se hacen incrementos y decrementos a valores, cómo se capturan cadenas, cómo se hacen operaciones aritméticas y cómo se manipula la pila, ya que la pila es un proceso importante. Posteriormente, cómo se ocupan números decimales, cómo se hacen las instrucciones lógicas, las operaciones de desplazamiento y rotación, así
cómo se manejan los números hexadecimales aquí o cómo se pueden hacer conversiones a decimales, cómo se almacenan los datos, ya que en ensamblador se almacenan los datos principalmente en binario, pero se pueden desplegar de diferente forma, y cómo se manejan los archivos por medio de ensamblador. Aquí se puede ver la misma. Se tiene una tabla de indicadores que indican qué porcentaje se le da a cada aspecto para determinar una valoración. Después se indica el desempeño, el nivel de desempeño del alumno, y finalmente una matriz de evaluación que evalúa al alumno en función a qué fue lo que entregó y qué fue lo que, sí, qué fue lo que entregó, más que nada. Posteriormente tenemos lo que es la unidad número 3. La unidad número 3 se basa puramente en lo que es la definición de procedimientos, el uso de procedimientos, la definición, la manipulación de procedimientos y la manipulación de macros. Posteriormente se tiene de igual manera los indicadores para esta competencia, los niveles de desempeño del alumno y la matriz de evaluación de la competencia. Y finalmente tenemos lo que es la competencia número 4, que se basa en lo que es la manipulación del vídeo en modo de texto, el acceso a los discos en ensamblador, el uso del puerto serial y del puerto en paralelo, y la programación híbrida y el uso del puerto USB en ensamblador. De igual manera se tiene lo que es los indicadores, los niveles de desempeño del alumno, la matriz de evaluación, y finalmente aquí en el documento de la instrumentación didáctica tenemos lo que es una tabla que indica las fuentes de información que se pueden consultar para poder, eh, para poder usar durante el semestre, así como lo que requiere el alumno para poder hacer sus actividades sí, para hacer sus actividades correspondientes en el semestre. En este caso se indica que se deben contar con lo que es el correo institucional, con más bien se debe contar con, sí, con correo institucional, perdón, y con la habilidad de poder hacer correos electrónicos con fines comunicativos hacia el profesor, indicando cómo es que se requiere, como si se va a enviar un correo electrónico al profesor en caso de una consulta, cómo se estructura este correo electrónico teniendo en cuenta lo que es el número de control para identificar al alumno, el nombre del alumno, el nombre de la asignatura, ya que el profesor puede tener varias asignaturas, y el asunto a tratar para saber qué es lo que se requiere consulta. Posteriormente se requiere el hardware necesario para poder hacer las actividades, y en caso de que haya sesiones para acceder a las sesiones. En este caso se requiere de un equipo de cómputo o de un dispositivo electrónico, ya sea como una tablet, una laptop, puede ser también un celular, que cuenten con un micrófono y un micrófono para poder entablar comunicación por medio de voz, y una cámara de video que para poder entablar comunicación visual. Se debe tener de una conexión a internet estable, ya que, ya que se ocupa para las sesiones que se pueden hacer en la materia y para la subida de los archivos. También se ocupa de lo que es un escáner o de algún dispositivo que cuente con una cámara para poder escanear lo que es las actividades, ya que las actividades se van a hacer a mano o la mayoría de las mismas, y así poder entregar un documento, pues bueno, ya que se requiere de una de un escáner como que de buena resolución. Se debe contar también con software de ofimática básico para poder entregar las actividades como se pide, ya sea se puede ocupar lo que es el paquete de Microsoft, que es el Office, el cual cuenta con un software de ofimática que es Word, presentaciones que es PowerPoint, de hojas de cálculo que es Excel, que son los básicos.
Se deben contar con algún, perdón, con algún software para navegar en internet y con conocimientos básicos para poder ocuparlo, ya sea con un navegador, ya sea Opera, Chrome, Safari o Edge. En ese caso este se ocupa. También se ocupa con conocimientos básicos para poder manipular lo que es la herramienta para las clases, lo que son Gmail, Classroom, Meet para las grabaciones que se hagan de los videos, y Drive para el almacenamiento de lo que podemos ocupar. Se ocupa también lo que es, bueno, en este caso también ocupé YouTube para poder subir videos. Y aquí se puede ver lo que es la calendarización del semestre, el cual va a contar con 16 semanas. Y esto sería todo por parte de lo que es la instrumentación didáctica. Ahora podemos irnos a lo que es ¿cómo se llama, perdón? El acuse de recibido. El acuse de recibido avala que el alumno, en este caso yo, se recibió la información necesaria para iniciar el semestre de forma correcta, ya sea la información didáctica, la guía tutorial, la cual se va a ver más adelante, la dinámica académica, la rúbrica de evaluación correspondiente a lo que es la asignatura presente, por lo que se ocupa como que tener una evidencia, ya sea en forma de firma y en forma escrita para avalar que se recibió correctamente las instrucciones y la forma de trabajar del semestre. Ahora procedemos a lo que es la siguiente subactividad de la actividad número uno. Vamos aquí al trabajo en clase. Vamos a la actividad de uno. Ya tenemos lo que es la, la instrumentación didáctica y el que ya se recibió, perdón. Posteriormente tenemos lo que es la revisión documental, la cual es otra actividad en la actividad número uno. La actividad consiste en leer lo que es la guía tutorial y la rúbrica de evaluación y posteriormente hacer un resumen de lo que es el contenido de estos dos documentos, que sea mínimo de 4 hojas, que sea puro contenido, ya que se incluyen lo que es portadas y lo que son anexos. Para ello se ocupa lo que es la guía tutorial y la rúbrica de evaluación. Primero vamos a lo que es la guía tutorial. La guía tutorial consiste en indicar al alumno lo que debe hacer o cómo lo debe hacer para desarrollarse en la asignatura y cumplir con todo lo que se le requiera. Se requieren saber lo que son diferentes fundamentos, como el fundamento filosófico, que indica la filosofía de la educación, el conceptual, y también se indica saber lo que es los tipos de competencias que existen en alguna asignatura. También los diferentes aprendizajes que son aprendizajes ya vistos desde ya muy chicos. Por ejemplo, los aprendizajes de aprender, aprender a hacer, a convivir y hacer. Posteriormente, después de lo que es el fundamento inicial de la guía tutorial, se dan lo que son las guías específicas para entregar lo que son las evidencias de la asignatura. Se indican lo que son los exámenes, bueno, las actividades. Aquí en la asignatura, nuestras actividades se cuentan como exámenes. También se indica cómo deben ser las asistencias, por lo que las asistencias consisten más que nada en se pone un mensaje en Classroom, se debe contestar de cierta manera para indicar lo que es la asistencia a una clase, o sí, la asistencia a una clase dada.
se da también lo que es la participación en clase. En este caso consiste en que el alumno va a presentar en clase lo que se le pida. En este caso es el software realizado y la actividad realizada. También se pueden hacer preguntas y se pueden hacer consultas al profesor. Los programas a ocupar o los programas a desarrollar, perdón, las tareas a entregar, los cuestionarios a realizar y las prácticas a ejecutar. Estas prácticas deben tener un formato. Aquí se puede ver el formato, que es el nombre de la práctica, la fecha, el autor, en este caso yo, como alumno, los objetivos, los materiales a ocupar, el marco teórico, que es lo que se ocupa para hacer la práctica, qué conocimientos ocupan, el desarrollo de la práctica, ya sea en este caso cómo se van a hacer programas, diagramas de flujo, algoritmos y programa en sí, así como los pseudocódigos, las bitácoras de incidencias para indicar qué incidencias ocurrieron al momento de hacer la práctica, observaciones que se dieron en la práctica y finalmente lo que es las conclusiones, que se concluyó la práctica y qué materiales se consultaron para la práctica. El trabajo en equipo, en este caso el trabajo de equipo no fue muy relevante en este semestre. El examen escrito, los proyectos y otros tipos de evidencia, ya sea como, no sé, prestaciones o algo así. Y finalmente los exámenes de regularización en caso de que el alumno no haya cumplido con alguna competencia, con el puntaje necesario, el puntaje mínimo de alguna competencia. Finalmente se tiene lo que es ciertas indicaciones de ciertos tipos de evidencia, las ponderaciones de las evidencias, los tipos de evidencias y finalmente lo que es el aspecto del plagio de evidencias, ya que puede haber alumnos que plagien evidencias con el fin de acabar más rápido, con el fin de reforzarse, y así como el uso del formato APA. Finalmente aquí se puede ver lo que es la nomenclatura que se le da a los nombres de las actividades, qué es lo que representa cada elemento del nombre de la actividad y para qué o cómo debe de ser, y así como el portafolio de evidencias. En este caso ya vimos lo que es la guía tutorial. Ahora vamos a lo que es la rúbrica de evaluación. La rúbrica de evaluación consiste en varios criterios que se da para evaluar alguna actividad. Los criterios pueden variar, los puntajes pueden variar también, y a cada criterio se le da un puntaje. Aquí algunos criterios que se pueden ver son las portadas de las actividades que deben estar hechas a mano y con los datos del alumno y de la institución. Debe tenerse una buena caligrafía, una buena ortografía, ya que se está en un grado profesional. Deben tenerse redacciones hechas a mano, propias de uno mismo, sin copiar exactamente alguna fuente, simplemente expresando lo que uno entendió y cómo lo entendió. Posteriormente, ilustraciones o imágenes hechas a mano, observaciones por partes de uno y las conclusiones por partes de uno. Referencias bibliográficas en formato APA de forma adecuada de todo lo que se consultó y se debe tener, ya que se cursa en un grado profesional, o limpieza, se debe tener orden, claridad con respecto a lo que se entrega, y también se debe de firmar a toda actividad, cada página de la actividad que se entregue y se debe entregar de forma puntual, ya que esta no será válida. Ahora aquí ya vimos lo que es la revisión documentada. Ahora vamos a la última subactividad de esta parte, la cual consiste en la siguiente, el cual simplemente es cambiar lo que es la foto de Google Meet a una con el formato solicitado, el cual se debe ver el rostro sin sin alguna característica, así entre comillas,
Por ejemplo, lentes oscuros. En este caso yo ocupo lentes ya que no puedo ver bien. Gorras, audífonos, no sé, piercings. Debe ser una foto así como que formal, con algún fondo blanco del rostro del alumno. Y se debe cambiar el nombre de Classroom, en ese caso se hace de Gmail, para poder mostrar primero los apellidos y después el nombre. Y posteriormente se da lo que es eh, un, un aviso al cual se debe firmar de enterado, en el cual, en el cual se indica que en el cual se indica que se tienen perdón, todos los requerimientos para la asignatura para poder cursarla como es. Aquí se puede ver mi actividad. Y eso sería lo que es la actividad uno de la materia de lenguajes de interfaz. Gracias por su atención.